Hey mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, pues hoy amigos tenemos un video muy especial hoy, pero los voy a llevar de paseo a todos ustedes. Vamos a una misión hoy, así que todos los amigos que están viendo este video, todos amigos, no se lo pierdan porque... Bueno amigos, vamos de viaje hoy, vamos para la chatarrera a buscar chatarra, a ver qué nos encontramos por ahí. Así que estamos seguros que vamos a conseguir algo interesante. ¡Uy! Estamos aquí con mi amigo Marvin, que vamos para la chatarrera a buscar chatarra. Vamos a ver qué nos encontramos, Marvin. Ya vamos. Pero aquí viene nuestro amigo también, don Cecilio, que nos va a acompañar hoy a la chatarrera. Y bueno amigos, queremos saludar a todos los nuevos suscriptores, todas las personas que nos están viendo. Gracias por suscribirse. Y si les gusta este video, amigo, vamos a seguir grabando videos como este, para que usted pueda disfrutar con nosotros de nuestra ciudad cuando salimos a recolectar, ya que pues en ocasiones nos quedamos sin materia prima para nuestros proyectos. Así que aquí estamos yendo por una de las calles pues de mi colonia. Luego pues vamos a salir aquí a la calle principal, digamos, de esta zona. Así que amigos, de aquí para allá pues todo es velocidad, porque van a tener que agarrarse los cinturones, amigos. Ahora, vámonos.
Amigos, estamos llegando aquí a la chatarrera ya. Bueno, ya están mis amigos ya esperándome. Así que vamos para adentro. Hay unos tractores por aquí. Bueno, y lo primero que miramos son estos gran cantidad de hierro por aquí. Y esto que me llama bastante la atención a mí, que son estas poleas. Ya que tengo un proyectito por ahí que quiero hacer. Quiero hacerme una dobladora de tubo. Ese tubo cilíndrico, así que vamos a regresar o posiblemente vemos algo hoy. Los famosos micros que sirven para hacer las máquinas de soldar. Tenemos por aquí una gran variedad de motores. Tenemos llantas, una bomba de agua, es eso, ¿eh? Tenemos por allá cajitas de electricidad. Más motores y más motores. Siguen los motores. Hay una caja ya grande parece ser de pick-up, de esas que se ponen en los pick-up para herramientas. Interesante cajita esa. Cajota, mejor dicho. Esto era algo así como de un car wash. Y esto un panel control de una vieja planta, me imagino. Esto que tenemos aquí es... Bueno, estamos viendo aquí un sistema de elevación interesante para una sierra. Un proyecto que tenemos por ahí. Así que posiblemente lo compremos. Vamos a ver a qué precio lo dan. Se mira bastante interesante. Así que vamos a preguntar por aquí. Hay por aquí bastantes cosas interesantes. Motores a escoger, pueden ver ustedes. Hay un compresor por ahí arriba. Por acá también hay unos motores gigantescos. La verdad que aquí hay un montón de cosas que se pueden usar, amigos. Esto es estar como el Disneylandia de los chatarreros. Vamos a pasar por aquel lado para grabar. A ver si podemos entrar por aquí. Como pueden ver, hay motores a escoger. Tipo de motores de aire acondicionado. Esto que parece ser una planta retirada por ahí. Miramos partes de microondas también. Wow, tornillería. Esto, como meterse por aquí, pero está bastante interesante. Aquí en estos rincones donde están las mejores cosas. Ahora vemos un super compresor gigantesco. Poleas. Wow. Bueno, amigos, estamos en el Disneylandia de los chatarreros, aquí en Tegucigalpa, Honduras. Podemos ver sin número de cosas por acá tiradas, cosas que podemos utilizar. Y aquí andan mis compañeros también buscando la chatarra.
Ahí vemos a don Cecilio, que ya vio algo interesante, yo creo. Claro que hay algo interesante. A Marvin, ¿ha visto algo interesante? Sí, cosas buenas para inventar. Parece que le gusta innovar, hacer cosas diferentes. Aquí hay Sí. A ver que voy a ver si me encuentro Marvin, un transformador de soldadora de los grandotes. Estamos viendo ahí lo que parece ser una planta telefónica antigua, no sé qué sea. Ahí están, mis amigos, los motores de lavadora también, este que está ya muy malogrado. Tal vez logramos encontrar uno bueno. Ese que está ahí, no sirve. Los buenos amigos de nosotros, los motores de lavadora. Sí. Rim por allá. Buenos días. ¿Nos da permiso de hacerle una toma a este maquinón? ¿De qué año es? Qué belleza de carro esto. Son unos carros que nos llaman la atención a nosotros, ¿ves? Estamos con los amigos que trabajan aquí. Saludos para YouTube. Hemos videos para YouTube nosotros. Andamos así en un tour aquí. Nosotros hacemos inventos con motores y todo eso. Entonces andamos viendo a ver qué nos encontramos por aquí. Así que un saludo para todo para el canal. Este carro lo están restaurando. Qué belleza de carro, ¿eh? Es un Ford, ¿qué año es? ¿Cuánto tiempo tienen de haberlo empezado a restaurar? ¿Cuánto tiempo ya? Sí. Calidad. Gracias, amigos. Era bien oxidado, pero se puede restaurar, ¿verdad? Sí, se arranca y la que está mal. Se puede probar. Probémoslo, a ver si arranca. Se ha pegado, no está. No, primero, acá está el interruptor aquí. Parece haber allá lo que es, no estoy seguro, pero parece que es un torno
algo así. Ya vamos a preguntar. Vamos a ver, amigos, dejen los comentarios. Aquí me encontré un motor de moto. Dejen los comentarios qué haría usted con este motor de moto. Vamos a meternos por aquí porque miramos algo que nos gusta a nosotros, que son las cajitas IKEA para guardar herramientas. Nosotros le decimos cananas aquí, cananas. Dije cananas, amigos, no caguamas. Ok, cananas. Las caguamas es en otro lado. Me pregunto de qué era este panel de control. Si alguien sabe, amigos, déjenmelo en los comentarios ahí. Al parecer era de alguna planta eléctrica, según veo. Interesante, ¿no? Bueno, me volví a meter por aquí. Voy a ver qué hay allá arriba. Motores de aire. Tenemos partes de autos. Sierras para cortar concreto por allá también. Bueno, así que vamos a meternos por aquí y saltamos por el otro lado, amigos. Ajá. Ñaña. Tan 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 tan. Bueno, y esta es la famosa pesa, amigos. Aquí se compra el hierro por libra. Así que puede ver aquí hay unos perfiles de aluminio interesantes que ocupamos nosotros en nuestros proyectos también, amigos. Mira, Marvin, para la guía, a ver si hallamos unos buenos pedacitos aquí. Estoy viendo por allá una máquina de correr interesante y una vez me hallé una en una chatarrera y la reparé, la tengo en uso. Sí, una de esas, ¿ves? La reparé yo, ya la tengo en uso. Los famosos micros, de donde sacamos nosotros los transformadores para las soldadoras, amigos. Está completo ese. Estos rodillos que están interesantes para hacer un extensor para la mesa de carpintería también. Para que corra la madera cuando la corta. Estamos pesando un microondas para sacarle el transformador. Estoy viendo por aquí una prensita antigua. Al parecer está pegada, pero debería ser interesante. El problema es que aquí venden por libra, así que eso debe pesar 1 tonelada, amigos. Debe pesar 1 tonelada. Podría salir cara. Aquí, amigos, sí que hay cosas. Es de meterse a escarbar ahí y encuentra cantidad de cosas. Bueno, aquí me hallé un esmerilito manual. Vamos a ver qué hacemos con esto. Vamos a restaurarlo.
Está pegado. Ahí están, miren. Para el torno, compa, para el torno. Estamos viendo un hierro, tal vez lo llevamos porque tenemos un proyecto de un torno también, así que voy a hacer esto, más bien el ancho, tenemos que uno un poco más corto. Igual seco. A ver, ahí está, mire, aquí el estilo, mire. Allá todo se ve que es muy alto. ¿También funciona una cosa de esta? Ah, también, sí. Aquí estamos saliendo ya con el tesoro. Vamos a ver qué hacemos con esto, amigo. Espere el proyecto. Espere el proyecto próximamente. Va a llevar trabajo, pero lo vamos a restaurar. Sí, espera, voy a abrir primero. Bueno, amigos, estamos de regreso ya a nuestra casa, ya con el tesoro que llevamos ahí. Vamos a ver qué nos inventamos ahí. Y bueno, amigos, venimos llegando ahorita. Ya tenemos nuestro tesoro por ahí atrás. Pero este video, amigos, no se queda aquí. Esto va a tener continuación. Así que no se lo puede perder el próximo video que vamos a estar subiendo. Vamos a estar restaurando una de las piezas que trajimos. Así que no se pierdan nuestro video, amigos. Y muchas gracias por estar con nosotros hasta el final. Nos vemos.